¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día viernes, ¿no? En general, cuando llega el viernes uno dice, vamos a distendernos, vamos a tratar de tomarnos el análisis político de la semana de un modo un poquito más entretenido, o por lo menos menos duro, ¿no? Porque la verdad que los relatos duros llegan un momento que cansan, te cansan a vos como espectador y a veces también nos cansan a nosotros como periodistas. Hoy tenemos a Gustavo Marangoni con nosotros, analista político, con el cual podemos hablar a fondo de todos los temas, pero de una manera distendida porque es un amigo de la casa. Con él vamos a charlar también de un tema que realmente está preocupando al gobierno, ¿no? Las declaraciones de Alberto Fernández en Rusia y en China respecto a Estados Unidos no cayeron bien en el Departamento de Estado del país del norte. De hecho, una nota que firmó Jorge Liotti, jefe de la sección política del diario La Nación, está Leandro Dario acá conmigo, que trabajó con él en Perfil. Yo trabajo con Jorge Liotti en el diario La Nación. Es uno de los periodistas más serios que hay en la Argentina. Si Liotti publicó lo que publicó es porque realmente tenía certificada la fuente que así lo indicaba. Y esto generó una controversia con el gobierno de parte de la portavoz Gabriela Cerruti. Pero entre que si es verdad, que si es mentira, la fuente no es fidedigna, etcétera, ya hubo dos reuniones entre el presidente Alberto Fernández y el embajador en los Estados Unidos, Jorge Argüello, porque realmente hay preocupación en este tire y afloje en la relación con Estados Unidos, justo en un momento que se necesita, de alguna manera, tener por lo menos un diálogo más profundo con Estados Unidos porque estamos cerrando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De esto también vamos a hablar con Marangoni, que él tiene una perlita para contarte. Algo que pasó allá cuando se hizo la cumbre del ALCA en la Argentina y se hizo la contracumbre. Bueno, un destrato al presidente de aquel entonces de los Estados Unidos generó que a partir de ese momento el Departamento de Estado tuviera para la Argentina, esto lo confirmó Obama cuando vino a la Argentina y se reunió con Mauricio Macri, una mirada bastante particular. Ese es uno de los temas. El otro tema tiene que ver con la economía. Va a venir Miguel Ponce, economista, con él vamos a charlar sobre las reservas del Banco Central, cómo afectan a la economía. Lo que vamos a tratar de hacer es hablar de economía, pero bajando la discusión al terreno, a nosotros, ¿no? ¿Cómo va a afectar la inflación? ¿Cómo van a afectar los sueldos? ¿Qué va a pasar con las importaciones? ¿Van a faltar insumos? Si faltan insumos, suben los insumos locales. ¿Qué pasa con los precios locales cuando las exportaciones crecen? Bueno, es una medida que, por ejemplo, fracasó con la carne. El gobierno suele decidir suspender las exportaciones para que no suban los precios internos. ¿Qué pasó el año pasado con la carne? Bueno, nos perdimos 500 millones de dólares de exportación de carne y el precio de la carne subió de igual manera. ¿Tendrá la misma estrategia el gobierno este año? Bueno, son varios temas que tenemos para analizar y sobre el final, si tenemos tiempo, vamos a darte la última información del conflicto entre Rusia y Ucrania. Claro, te suena lejos, Rusia, Ucrania, sin embargo, todo Occidente tiene la mira puesta en ese conflicto. Hoy Estados Unidos, a través del asesor de seguridad del presidente Joe Biden, le pidió a todos los ciudadanos americanos que abandonen Ucrania. Lo mismo hizo el gobierno de Gran Bretaña, a todos los extranjeros que están en Ucrania que abandonen, porque según algunos entendidos es inminente que Rusia ataque militarmente a Ucrania, con lo cual podría desencadenar un conflicto bélico, el más importante desde la caída del muro de Berlín, es decir, desde que se terminó la Guerra Fría. Todo eso para contarte hasta las 23 aquí en el canal de la ciudad. Quédate. Concluida la primera ola de Omicron, que es la que estamos viendo concluir, estamos entrando en una zona de transición. Tenemos que apostar por la escuela de jornada completa. Esas 32 líneas que circulan dentro de la ciudad de Buenos Aires son competencia del gobierno nacional. La ciudad autónoma de Buenos Aires es la que más subsidios tiene. Cerca del 20% del presupuesto público en la República Argentina. Le pedimos al compañero Alberto Fernández revea esta situación y si no el jueves que viene reventamos la Plaza de Mayo hasta que se le devuelva el último centavo a los trabajadores. That's a world war when Americans and Russians start shooting at one another. Bueno, una semana un poquito, no sé si complicada en la agenda interior. Ahora lo veíamos a Pablo Moyano. Pablo Moyano muy enojado con el gobierno. Dijo que iban a reventar la plaza en una protesta contra el gobierno nacional. El problema tiene que ver con la CRT, que no reconocen, salvo al personal sanitario o al personal de seguridad, al COVID como una enfermedad para cubrir desde el punto de vista del seguro y quieren los camioneros que a ellos sean atendidos. La reunión que tuvo
con el ministro de Trabajo Moroni, Pablo Moyano, fue muy dura. Pablo Moyano dijo cosas muy fuertes, como diciendo, ustedes son funcionarios que vieron la pandemia por TV, nosotros le pusimos el cuerpo. Y uno podría decir, bueno, es una pelea gremial más, pero Moyano es peronista. Pero atención, que los Moyanos son peronistas, pero juegan su propio partido. Si se enfrentan al gobierno, puede tener ahí un foco de conflicto el gobierno nacional, que ya tiene varios, con el cual no estaba contando. Bueno, parte de esto también vamos a hablar con nuestro invitado, Gustavo Marangoni, analista político. ¿Qué hace, Gustavo? Sí, Daniel, buenas noches. Gracias por invitarme. Lindo tenerte en el programa. Igualmente. Bueno, sería un lío para el gobierno que enfrentarse a los Moyanos, porque sobre llovido mojado, un aliado que se te pone enfrente, ¿no? Sí, además, de alguna manera, y ustedes pasaban ahí un fragmento del discurso, cuando vos te dirigís a un gobierno y decís, o me arreglan esto, o la semana que viene te redoblo, ponés siempre a alguien en una circunstancia difícil, porque si hace lo que pedís, queda en una situación de debilidad. Y si no hace lo que vos decís, viralizás el conflicto. Claro. Que como vos señalabas, a ver, si eso es un concepto expresado por el FIT, pues bueno, qué sé yo, está bien, dentro de la lógica de confrontación, es de las puertas de la casa para afuera. Pero si es de entre casa, bueno, de alguna manera confirma que esto de armar coaliciones siempre, como reiteraremos muchas veces, son fáciles de hacer y son más difíciles de mantener. Claro, o sea, las coaliciones son sencillas para armar, también le pasó a Cambiemos, ¿no? Por supuesto. Son sencillas para el armado, para ganar una elección, pero eso es difícil contentar a todos cuando estás en el gobierno, ¿no? Bueno, ahí y está muy bien, digamos, la mención de la oposición, porque yo digo, viste que tanto la coalición de gobierno como la opositora te dicen, no, tenemos que seguir ampliando. Vos decís, che, pero la idea de ampliar siempre suena, a ver, ampliar es un término que garpa en política, decir ampliemos todo, pero vos decís, no puede pasar como los globos que si le pones mucho aire, termina reventando, ¿no? Esto válido para cualquiera de las dos coaliciones. A los politólogos, el 90% de los politólogos que estamos en Argentina, vengamos del palo que vengamos, nos encanta decir, mirá qué bárbaro la Argentina, dos coaliciones que reúnen el 90% de los votos, no hay fragmentación. Y cuando estamos entre casa y se apaga, decimos, che, muchachos, no es tan cierto, porque detrás de esas coaliciones hay un montón de fragmentos. En realidad, cada coalición es un archipiélago. Claro. Y vos te das cuenta cuando está en el poder. Claro. Porque a Macri le pasó, pero claro, Macri era presidente y era el líder de la coalición. Acá se da la peculiaridad de que el presidente no es necesariamente el líder de la coalición. Entonces, lo cual es una situación más débil también para él. Y además, cuando ya tenés 10 años de un país estancado económicamente, más pandemia, más deuda, bueno, todo eso se nota más. Es decir, yo pienso, digamos, que el 2023 es un desafío importante para Argentina. No solo por la elección, se cumplen 20 años de kirchnerismo. Claro. Y la pregunta es, yo creo que va a seguir existiendo, pero la pregunta es, ¿va a seguir existiendo en este formato de Frente de Todos? ¿Va a seguir existiendo, supongamos que en este formato dentro del Frente de Todos, hegemonizándolo como fue hasta el 2019-2020? ¿Va a ser más a la par? ¿Va a ser más parejo? ¿O va a haber otra reformulación y otra vuelta de cartas? Ahí tenés un claro ejemplo para ver qué puede pasar. Yo creo que con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tomo algunos datos, algunas reacciones. 30 legisladores del Frente de Todos, no vamos a votar eso, duras, con posiciones duras. Máximo Kirchner renuncia a la presidencia del bloque. Los intendentes del Frente de Todos dijeron que si tocan la obra pública nos oponemos. Hay varios senadores que no están de acuerdo con votar. Digo esto, más todo lo que genera. Ayer estuvo con nosotros Claudio Lozano, que bueno, no es representativo en cuanto desde el punto de vista mayoritario dentro del Frente de Todos, pero es director del Banco Nación y dijo acá, donde estás parado vos, que habría que investigar al presidente Alberto Fernández por convalidar la estafa que hizo Macri con la toma de deuda. Uno escucha cosas muy duras, entonces te pregunto, ¿puede implosionar el Frente de Todos por el acuerdo con el FMI? Bueno, evidentemente ya se marcaron algunas conductas, déjame tomar algunas de las cosas que vos dijiste porque son muy importantes. Yo digo, el rol del presidente del bloque, y esto Máximo Kirchner no lo podía desconocer cuando asumió como presidente del bloque, no es ser el resguardo de la doctrina, es juntar votos para el oficialismo. Y lo sabía muy bien Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Cristina Kirchner en su segunda presidencia, porque a los garantizar que el Ejecutivo tenga la ley que necesita. A los jefes del bloque, tanto en diputado como en senador, le pedían eso. Claro. Ahí está el testimonio, el libro de Pichetto que cuenta el caso de... Bueno, Pichetto lo hacía muy bien. Bueno, excelente, probablemente el mejor jefe de bloque. Claro. Digamos, entonces, ¿qué digo? El rol del jefe de bloque es oro. Si vos querés ser el custodio de determinados valores, está bárbaro, es un rol que uno tiene que respetar, porque las convicciones, por supuesto, que uno las respeta en política, pero esto no es una cuestión a la carta donde vos decís,
viste, claro, son épocas muy particulares. Así como hay gente que es religiosa a la carta y te dice, bueno, a mí el primer mandamiento sí, el tercero sí, el cuarto no tanto. Puedes decir, mira, esto de la religión a la carta no sé si funciona. Bueno, no sé si funciona que cuando vos tenés que administrar un país en medio de una crisis gravísima, vos digas, no, mira, yo para ocupar tal rol estoy. Ahora, para acompañar en esto, vos decís, esto está raro. Entonces, decís, seguramente, que no sé si puntualmente con el tema del acuerdo se puede generar o no una implosión, pero retomo el concepto que proponía para el 2023, pero te da para pensar si se puede llegar así, porque juguemos con la imaginación, Daniel. Yo te digo, en Argentina todo es pensable y todo es posible, en la política generalmente de todos los lugares, todo es pensable y todo es posible, pero en nuestro país es más atractivo. Del 2023 al 2027 yo te diría, ¿podés imaginarte una presidencia que continúe, digamos, que yo, Alberto Fernández, vos decís, puede ser, la puedo imaginar, que gane Cambiemos también, puede ser, puede pasar. Pero ¿te imaginas una de Alberto Fernández que funcione igual que hasta ahora, los próximos 4 años? A mí me cuesta más pensarlo. A mí me cuesta más pensar que sí, no sé... Podría ser siempre y cuando si al gobierno le iría bien. Ponele, pero Digamos, ponele que remonte, ponele claro, que no sé, que ahora la soja se va por, no sé, conflicto Ucrania-Rusia, lo abordará después, la soja se va a $1.000 la tonelada, hay plata, le pagás al fondo y decís, tomá, y remonta. ¿Podrías encarar 4 años siguientes de una coalición donde temas tan centrales no tienen un consenso mínimo? Es muy difícil. Entonces, ese escenario sí me cuesta, a mí, a lo mejor por una limitación personal, me cuesta más pensarlo. Creo que con esta alianza, o con esta coalición, con otra opositora, me parece que va a haber una demanda por mayor liderazgo. Claro. Déjame, ahora le abro las preguntas a Leandro, pero nosotros estamos hablando del acuerdo con el fondo y el ruido que hizo dentro de la estructura interna del Frente de Todos, que uno dice, mirá, esto se puede partir. Hay el kirchnerismo duro por un lado, sectores peronistas ortodoxos por otros, pero también hay que sumarle que vienen de una derrota electoral. Y si proyectan esa derrota electoral con miras al 2023, hay muchos intendentes que dicen, yo me quedo sin mi territorio, muchos gobernadores que pueden perder su provincia, muchos legisladores se pueden quedar afuera. Entonces, no solo por el fondo, sino tienen un antecedente electoral inmediato, que es un mal antecedente para encarar el 2023. Bueno, yo creo que ahí, entre noviembre de este año, diciembre, que es, por ejemplo, cuando muchas provincias empiezan a definir si hacen las elecciones concurrentemente con la elección nacional o no, vos te vas a dar cuenta. Porque si te dicen, ese es el famoso, Daniel, andá que yo después te alcanzo, vos decís, este no viene, ¿no? Entonces, si te dicen, no, mira, yo la voy a hacer antes, pero por una cuestión, viste, doméstica, para mantener, bueno, vos decís, no es el comportamiento que, no solo en el peronismo en general, porque a Macri le pasó lo mismo, cuando los demás empiezan a establecer distancia, es porque transmitís debilidad, no fortaleza, ¿no? Entonces volvemos a la declaración de Moyano. No sé si tiene razón o no me quiero meter en el tema puntual, pero hay alguien que desafía, que toma 2 ministros importantes dentro del esquema del presidente y les dice, ustedes, patapín, patapán, y a mí la semana que viene esto me lo arreglan, o hay bolonqui. Entonces vos decís, pregunta, con un liderazgo fuerte, ¿estas cosas suceden? Porque tenés que ver, digamos, qué hay detrás del tema puntual, porque vos podrías decir, por lo que yo he leído, insisto, no quiero desmenuzar el tema de la RT, el COVID y todo eso, pero dirías, es como un conflicto relativamente administrable, no parece que es una cuestión irreconciliable ni nada por el estilo. Ahora, una jugada espiralizada de esa manera, quizás podría encubrir otras cosas también. Ahora nos metemos con la relación con los Estados Unidos, que vos tenés experiencia en el tema, pero Leandro tiene preguntas para vos. Gustavo, retomando esto que dijo Claudio Lozano, que dijo Alberto está validando una estafa con el acuerdo en el FMI. ¿Vos creés que ese puede ser el discurso de Cristina y Máximo Kirchner de cara a 2023? Mira, el de Cristina no, porque la considero más estilizada inclusive para explicar, en todo caso para fundamentar determinadas posiciones. La verdad que a esta altura del partido plantear que el acuerdo, que Macri y todo esto, es respetando todas las posiciones, pero me parece que ahí falta una dosis de realidad, que yo creo que la vicepresidenta tiene otro enfoque de la realidad, pero está más anclada en eso. Yo creo que quizás ahí también se da el hecho de que la coalición parece que, y en esto me parece que el presidente de alguna manera a veces pierde el centro. Porque si vos estás en una coalición que tiene su sector, vamos a decir así, más progresista, más de izquierda, por ponerle un nombre que a mí no me gusta, pero ponele, más de izquierda, vos te parás en el centro y no te corres de ese lugar. Si te mimetizás
dejás de ser el centro. Acá tengo un aviso parroquial. Perón, que era militar, hablaba del centro, pero no en términos ideológicos. Hablaba como lo pensaba un militar, en términos estratégicos. Era alguien que veía el campo de batalla y decía, el centro conduce siempre, y en todo caso a veces hace avanzar al brazo izquierdo y a veces al brazo derecho. Por eso era un pensamiento no ideológico. El peronismo es un pensamiento estratégico, no ideológico. Si no lo entendés, y el centro se vuelca demasiado en una de las alas y se mimetiza con esa, de alguna manera lo que decís es, bueno, pero ya esa parte de la oferta está cubierta. Sí. Digamos, el consejo ya casi saliendo de Perón, ahora vamos a Oscar Wilde, es, mirá, ocupá tu lugar, porque todos los demás están ocupados, decía Oscar Wilde. Entonces, digo, el rol del conductor es conducir, no mimetizarse con uno de los sectores, porque de alguna manera le termina o quitando equilibrio y después quiere compensar apoyándose en el otro sector, y eso en última instancia esmerila el liderazgo. Leandro, ayúdame en esta, en la presentación, que vos sos experto en relaciones internacionales. Esta semana hubo una controversia por una nota que publicó el diario La Nación, firmada por el editor de política Jorge Liotti, donde manifestaba, en un off the record, funcionarios del Departamento de Estado que estaban en desacuerdo o manifestaban su desagrado por el pronunciamiento que tuvo Alberto Fernández respecto a Estados Unidos en Rusia. Ampliamos un poquito más de eso. Sí, bueno, evidentemente Jorge Liotti tenía buena información. No siempre el Departamento de Estado saca comunicados, a veces deja decir algo por lo bajo en off the record, y realmente fue desde el punto de vista diplomático una torpeza ir a Moscú en este contexto de enfrentamiento entre Rusia y Ucrania y rispideces entre Rusia y Estados Unidos, y hablar de Estados Unidos. O sea, en diplomacia a veces se dice que menos es más, y lo que tenía que plantear el presidente argentino era la agenda bilateral con Rusia, positiva, sin hablar de terceros que no estaban presentes, que son claves en la votación en el directorio del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué opinas de este incidente, por llamarlo de alguna manera, este episodio? A ver, un poco lo que mencionábamos antes, ¿no? Digo, a veces un abogado por naturaleza, viste que es alguien que se entrena mucho, no solo en el conocimiento del derecho, sino en entrenar a sus clientes, inclusive le dicen a los clientes, tenés que ser un hábil declarante, ¿no? Porque cuando uno se sienta, no, tenés que decir esto, cuidado con lo otro. Yo creo que está muy bien que Argentina, que tiene una suerte de dualidad que no es nueva en nuestra historia. Tenemos, en este caso, el comercio, por un lado, China, digamos, nuestro principal socio comercial, y las finanzas por el otro, la deuda con Occidente y los clientes en Oriente, vamos a decirlo de una manera muy simple. Está claro. Por lo tanto, está bien que vos mantengas relaciones con China, con Rusia, etc. Lo que no es, vamos a decir así, oportuno, meritorio y conveniente, como dirían los abogados, es que estando en Rusia vos hagas un comentario respecto de alguien a quien necesitas. Y vuelvo a lo anterior, no por ideología, no por ser un obsecuente de Estados Unidos o de nadie. Simplemente decís, che, mira, si hace 2 semanas tu canciller fue, digamos, a generar o aceitar la posibilidad de un buen acuerdo con el fondo, que yo creo que se consiguió un buen acuerdo con el fondo, o un principio de entendimiento, digamos, un buen principio de entendimiento con el fondo, dado los intereses argentinos y la situación de nuestro país. De repente se estila en la diplomacia que vos en un tercer país no hablas mal de otro. O no hablas mal, no haces una referencia, digamos. Me parece que eso no tiene que ver con una cuestión ideológica, tiene que ver con una cuestión estrictamente de cómo te conducís de acuerdo a lo que tenés que defender cuando sos funcionario, que es el interés nacional, no la dignidad nacional. Los países tienen intereses y necesidades. La dignidad está en función de esos intereses y de esas necesidades. A veces el folclore te puede jugar una mala pasada. Pero a veces no es un posicionamiento adolescente o una estudiantina poner el imperialismo es Estados Unidos. Bueno, que de hecho lo fue, lo es, de algún modo, pero hay otros países imperialistas en el mundo. China lo es también, Rusia lo es para cierta parte de Europa y pretende serlo en otros países del mundo. Digo, ¿y por qué esa idea que yo creo que, no sé, creo que es antigua, de los 70, mirar todo lo que sea imperialismo es Estados Unidos? Entonces estos pronunciamientos para hablarle a un grupo de militantes, para tenerlos contentos, pero en definitiva te perjudicás estratégicamente. Mira, Daniel, voy a citar a alguien que falleció, que yo respetaba mucho intelectualmente, además fue mi profesor en una maestría de Relaciones Internacionales, que era Carlos Escudé. Sí. Y Carlos Escudé,
Fue jefe de gabinete de la Cancillería Bueno, con Guido Di con Tella. Guido Di Tella. Guido Di Tella, Pero sí. Carlos Escudé, entre su obra, su tesis doctoral era extraordinaria. Es un libro que ya debe estar bastante agotado, que se llamaba Estados Unidos, Gran Bretaña y la declinación argentina, y que planteaba justamente la dificultad en una relación triangular de ser. Pero cuando él acuñó un concepto que a mí me parece fundamental para las relaciones exteriores, que es el de realismo periférico, decía, mira, cuando vos sos pequeño, o débil, o marginal, o periférico, y tratás con los grandes, vos pagás por tus errores y por los errores del grande. Claro. Con lo cual decía, movete de una manera que, en virtud de tus intereses, veas de qué forma podés salir menos lesionado de esa situación y de qué manera, digamos, surfear mejor las corrientes. Es decir, que no tiene que ver con una cuestión ni de seguidismo ni de nada, sino de astucia, vamos a plantearlo en términos maquiavélicos, del buen Maquiavelo, digamos, de la astucia, digamos, como una parte esencial de la política, y de qué manera, no por no enojar al poderoso, sino para no perjudicarte a vos. Para no consumir autonomía propia. Bueno, exactamente, porque, digo, y ese tema vale para varios temas de la agenda de la Argentina. A ver, no es que vos vas a conseguir tu objetivo si gritás más. Yo estoy seguro, digamos, por supuesto, creo que la soberanía de las Islas Malvinas es argentina. Ahora, yo estoy seguro que vamos a tener muchas más posibilidades dialogando que gritando. Sí, claro. Primero dialogando, pero segundo, si la Argentina dentro de X años tiene $40.000 de producto per cápita y somos un país estable y transmitimos una confianza y tenemos ejercicio, claro. Bueno, yo te diría, y podemos estar más cerca de conquistar el objetivo que si hacemos 20.000 marchas, digamos, o vamos, digamos, lamentándonos y pidiendo adhesiones, que está bien, es un ritual que hay que hacer, pero que desde el punto de vista formal no es que vas a ganar por cansancio. Claro. En todo caso vas a ganar por otras cosas. Entonces, el principio del realismo periférico me parece un principio muy vigente para este mundo del siglo XXI, donde vos tenés que lidiar, vuelvo a este triángulo, que es China, que es Estados Unidos, que tienen sus conflictos. Nosotros también, la idea de Rusia, que evidentemente también quiere y mira a América Latina. A ver, Argentina y América Latina tenemos cosas en las que somos competitivos con los Estados Unidos, todo el complejo agroalimentario, y complementarios con China. Con lo cual tenemos que manejarnos con ambos, pero Estados Unidos es el referente hemisférico. Claro. Y nosotros estamos en América Latina. Entonces, digo, ahí hay que ser... Ahora, ¿no hay en el kirchnerismo un comportamiento, insisto con esto, porque recuerdo, ¿cuándo fue el ALCA? En el 2005. 2005. Sí. El ALCA se hace en Mar del Plata. Viene Bush, que era el presidente de los Estados Unidos, era la oportunidad, se organiza, o sea, no rechazamos organizarlos. Vienen todos los países del mundo o permitimos o fomentamos que de la mano de Hugo Chávez se armara la contracumbre, que fue al lado. Y hubo episodios que rozan lo ridículo. Vos fuiste protagonista. Sí, no protagonista, pero estuve cerca. Fuiste protagonista, lo viste. Si le tengo que poner el título, diría el día que cené con Bush, cosa que es real. Vino a la cámara y digo, ¿pero por qué cenaste con Bush? Ahí lo cuento, lo trato de hacer breve. Yo en ese momento trabajaba con el que entonces era vicepresidente y después fue gobernador, Daniel Scioli, y bueno, se hizo la cumbre y había una contracumbre. Y la verdad que las estrellas de la cumbre para el entonces presidente Néstor Kirchner eran Lula y Hugo Chávez y Evo Morales, digamos, y Bush era medio el patito feo. Así que contra lo que uno podría pensar, en realidad nadie se peleaba por estar en la mesa de Bush, más bien se peleaban por no estar en la mesa de Bush. Claro. Pero bueno, protocolarmente Daniel Scioli era vicepresidente y en la mesa de Bush estaba el vicepresidente, estaba Bush con su esposa, y después, yo tengo mi autoestima muy bien, pero digo, estábamos como funcionarios de muy segunda línea para completar la mesa. Entonces, en un momento que estaba un espectáculo que medio histriónico, pero que habían armado, justo me llama mi mujer por teléfono. Sí. Entonces, yo la atiendo y le digo, estoy comiendo con Bush, no te puedo atender. Entonces pensó que le había hecho una broma. Hablé más tarde. Y le digo, no, efectivamente, le digo, estaba comiendo con el presidente de los Estados Unidos. Claro, no había ministros, no estaba el canciller. Claro. Ahora, vuelvo salgo de la postilla, digamos, y digo una cosa, tipo, con todo respeto, el tipo se la bancó como un duque. Sí, sí. Perfecto. Ahora, lo que digo es, en ese momento América Latina tenía mayor, digamos, el precio del petróleo volaba, eso explicaba la fortaleza de Hugo Chávez y la billetera de Hugo Chávez, el precio de las commodities volaban. Entonces, ahí creo que hay que reflexionar qué pasa cuando vos tenés 2 cargas más de batería.
¿La aprovechás para negociar en mejores condiciones con tu hegemón, digamos, con tu líder hemisférico, o bajo esa batería que vos no sabés cuánto dura, porque en última instancia esos precios de commodities, así como suben, bajan, cosa que lo experimentamos muchas veces, lo enfrentás y después sabés que el otro igual vas a tener que volver a pasar por casa? Ahora, ese episodio, primero la contracumbre, que era un hecho político, que en Estados Unidos no cayó bien, y este episodio, que bueno, como decís vos, cada uno tiene derecho a sentarse a cenar con quien quiere, pero fue vivido por Estados Unidos, por el Departamento de Estado, como un destrato hacia Estados Unidos, no hacia George Bush. Digo esto porque después, años después, 11 años después, vino Barack Obama a la Argentina y se reunió con Mauricio Macri, le hizo saber la bronca o el malestar que generó en los Estados Unidos ese episodio, pero no con Néstor Kirchner, sino con la Argentina. Sí, porque bueno, claro. En el medio hubo un episodio, perdóname, claro, en el medio hubo un episodio más grave, que fue el de la valija diplomática. La valija diplomática cuando con el alicate le rompieron. A ver, Daniel. Pero Obama era demócrata y Bush era republicano, o sea, hasta era un adversario, pero para ellos es la continuidad jurídica del Estado. Estados Unidos o en Argentina es una, que eso se aplica para el tema de la deuda. Es decir, a mí me pareció realmente muy mal llevado adelante el acuerdo que hizo Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Pero Mauricio Macri era el presidente democrático de la Argentina y la continuidad jurídica del Estado continúa con Macri, con Alberto Fernández, antes de Macri con Cristina. Punto número 1. Punto número 2. Relaciones con Estados Unidos, con China o con quien fuere. Yo lo que señalo es, vos habías mencionado antes al pasar, y yo comparto ese término, el de estudiantina. Entonces algunos a veces debatiendo con académicos, con gente del peronismo, etcétera, con kirchneristas, dicen, no, pero es una visión de subordinación. No, si nadie está planteando ser el Estado 51 de los Estados Unidos, ni de tener una política de alineamiento automático, ni nada que se le parezca. Ahora, la provocación por la provocación no es una estrategia de política exterior. Bueno. O el ponderar mal tu fuerza, porque si yo salgo de acá y viene, digamos, la barra brava de X equipo de fútbol de la zona, y yo los enfrento a todos y le digo, a ver, todos ustedes, Gile, vengan, después, qué sé yo, ¿no? Decir, che, pero, me diste las consecuencias. ¿Sabe dónde sorprende Alberto Fernández? Me contaba el otro día, Marcelo Cantelmi, vos lo conocés, editor de Política Internacional de Clarín, aparte docente, que cuando un presidente viaja al exterior y viaja a un país, tiene alguien en la Cancillería y dice, mira, en este país hay que hablar de estos temas. Este país, estos temas son sensibles. O sea, vos llegás y sabés de qué tenés que hablar y qué vas a hablar. Da la impresión de que con Alberto Fernández se improvisa, o él improvisa mucho. A veces tiene sobreactuaciones que generan estos problemas que contaba recién Leandro, o que generó malestar en el Departamento de Estado. Como la sobreactuación, por ejemplo, yo lo contaba ayer en el programa, aprovecho para reiterarlo, Alberto Fernández recibió una carta de Amnistía Internacional antes de su viaje diciéndole, mire, presidente, usted va a viajar a 2 países que están muy denunciados por violaciones de derechos humanos. Sobre todo Rusia, o sea, China ya se sabe por la persecución, pero en Rusia porque en la última reforma constitucional se castiga severamente a la libre elección sexual. Hay legislación homofóbica y solo el año pasado hay 12.000 manifestantes o opositores, militantes que estuvieron detenidos. De hecho, el principal dirigente opositor fue envenenado, está preso. ¿Sí? Muchas denuncias de derechos humanos. A ese presidente, Alberto Fernández, le dice, le voy a abrir las puertas de Argentina para que sea cabecera de playa, para que se embarque en el mundo. A ver, Daniel, yo lo que te diré y a Xi Jinping le dijo, si usted fuera argentino sería peronista. Bueno, digo, ¿no es una improvisación eso? A ver, hace un rato cité El Príncipe Maquiavelo, ahora voy a citar El Principito de Saint-Exupéry, que decía, el ritual es importante, decía Saint-Exupéry en El Principito, sí, ¿no? El ritual es importante, el ritual de la diplomacia tiene su explicación, no es que solamente gente que habla muchos idiomas y le gusta cócteles y todo eso, digamos, que se dedican a eso y hay formalidades que uno tiene que respetar y de alguna manera protocolos que hacer. Lo formal hace las cuestiones de fondo, y esto sí es un debate que uno tiene que tener, sí, claro, el peronismo y todo. Lo formal y el fondo no se separan. Entonces, de hecho, algunos dicen que la cortesía no es una virtud, pero es el inicio a las demás virtudes. Que vos la cortesía la tenés que ejercitar. Punto número 1. Segundo, a Rusia se le aplica lo mismo que a Estados Unidos. Yo no le pediría a Alberto Fernández que vaya con la bandera de la diversidad sexual a reunirse con Putin, porque te diría, mirá, no va, digamos, no va. Simplemente, yo creo que, ahí sí tomo conceptos que dijiste vos no te tenés que, digamos, no te tiene que ganar la coyuntura porque no te deja ver una relación de más largo plazo. Y probablemente, yo digo,
resolvemos cosas muy importantes en muy poco tiempo y discutimos mucho tiempo cosas muy poco importantes. Ejemplo, el presidente viene de China, entre otras cosas, con algo que los chinos hace mucho tiempo que le quieren vender a Argentina, que es una central nuclear. La verdad, yo no soy un experto aclaro, no soy un experto en energía, pero leo informes de expertos de energía y veo que hay especialistas de un lado y del otro, muchos que dicen sí, está bien, y otros que dicen, che, no, cuidado. Parece que no es tan buena idea, Sí. por el monto de la inversión, etc. A lo mejor en Argentina habría que ver si conseguimos financiamiento para una planta nacional de gas licuado, por la matriz energética nuestra, qué sé yo. A mí me encantaría, pero no porque me guste a mí, porque en última instancia porque me tiene que satisfacer a mí, pero creo que sería un debate muy saludable discutir la matriz energética de la Argentina, no solo los subsidios, que hay que discutirlos, pero la matriz energética, y ver si es conveniente o no 9.000 millones que se extienden hasta 12.000 millones de dólares de préstamo para una central nuclear. Pero de repente pasa, y vos decís, ¿viste? Resolvimos 23.000 millones, que es deuda, respecto a determinadas obras que algunas parecen ser muy importantes y muy estratégicas, pero otras a lo mejor no lo son tanto. Entonces, este tema muchas veces nos terminan ganando las anécdotas, nos termina devorando ese antagonismo tonto que tenemos, ¿no? Que entonces todos pensamos en función de la anécdota y vos decís, bueno, y entonces el largo plazo, ¿dónde queda? ¿Dónde está la mirada de la Argentina a 20 años y decir, mira, en 20 años Estados Unidos va a seguir existiendo y va a ser más o menos poderoso, China lo mismo, Rusia lo mismo, y nosotros tenemos que darnos una estrategia que tendría que tener un grado de consenso, lo ideal sería con la oposición, pero también con el propio oficialismo. Bueno, vos estás pidiendo algo que comúnmente se llama política de Estado. Exactamente. Que es de lo que carece mucho la Argentina, ¿no? Y las razones de Estado. Citaste al Príncipe y al Principito. Sí. El Príncipe lo escribió Maquiavelo. Sí. Y algunos dicen que el Principito lo escribió Maquiavelito. Es un chiste para cuando... Arranco la semana que viene con esa... Gracias, Gustavo. Un Gracias, gusto Daniel. tenerte en el programa. Igualmente. Vamos a hacer un breve corte y al regreso vamos a hablar un poquito de economía, al llano. ¿Qué pasa con la economía? Si las reservas, las importaciones, la suba de la soja va a repercutir en los precios internos y en la economía diaria de todos nosotros. Está Miguel Ponce con nosotros para hablar de eso. Ya volvemos. Segundo bloque de Hoy Nos Toca, estamos hasta las 23 aquí en el canal de la ciudad. Bienvenido Miguel Ponce, fue subsecretario de Energía, actualmente es... Industria y Comercio. Claro, todo eso. Y además fue director del Centro de Estudios para el Comercio, actualmente director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior siglo XXI. Alegría estar, Daniel, con ustedes. Gracias, gracias por tu visita. Favor. Estamos sin reservas en el Banco Central. ¿Cómo están las importaciones? La soja subió, hay buenas noticias por un lado, hay malas por otro. El escenario es preocupante porque la verdad que los empresarios no están contentos. Bueno, esta semana, Daniel, se conoció que la AFIP introdujo una reglamentación por la cual obstaculiza justamente que los importadores accedan a dólares. Y bueno, hubo muchas quejas del sector industrial por este motivo. Recordemos que si los importadores no pueden acceder a las importaciones, bueno, ello a la larga lo que te produce es que te frena la actividad económica. Claro. Que venía muy bien, la industria fue uno de los sectores que más creció en 2021, también la construcción, y son motores de la economía hoy por hoy en la Argentina. Bueno, el ministro Matías Culfas salió a decir públicamente de que están garantizadas las exportaciones para todo 2022 ante estas críticas de sectores industriales. Pero bueno, lo cierto, como vos decías, es que hay escasez de dólares en las reservas del Banco Central. Hay muchos problemas para hacer frente al vencimiento de fines de marzo con el FMI, justamente porque hay pocas reservas. Y ante esta situación vos tenés dos alternativas, o devaluás o ponés un super cepo sobre las importaciones para justamente menguar la salida de divisas del Banco Central. Esa es la disyuntiva de política económica y monetaria que enfrenta hoy el gobierno. Antes de ir con Miguel, ese vencimiento para el cual no hay plata para afrontar, ¿está dentro del acuerdo? ¿Se postergaría si se firma el acuerdo? Pues esa es la gran duda que hay, ¿no? Había una versión que decía que el gobierno lo pagaría y luego el FMI lo devolvería. Claro. Y otra versión que decía, bueno, tal vez el FMI pueda acceder a diferir ese pago. Esa es la gran pregunta. Porque cuando estás raspando el fondo de la olla, digamos, ese vencimiento te puede hacer entrar en default de alguna manera. Totalmente, o en arrears, que es claro, digamos, una prolongación de un incumplimiento.
Y eso es una parte de la letra chica que Guzmán está negociando con el staff técnico del FMI, al cual todavía no accedimos, a la letra chica del acuerdo. Muy bien, Miguel, bien explicado. Bastante bien Especialista del explicado. tema. Es preocupante el escenario, ¿no? Sí, yo reconozco que estoy casi con un sentimiento ambivalente, porque estoy viendo cómo la política impacta en la economía y la economía en la política, y paradójicamente, hoy es un día en el cual se ha visto el primer efecto positivo de un hecho político ocurrido en el día de ayer, porque en el día de ayer la oposición ha garantizado que no se va a default. Es decir, ¿y esto cómo reaccionó el mercado? Sí, hoy bajó el riesgo país, bajó el dólar blue. Las acciones, sí. 7%, cuando todo Wall Street ha caído. A ver, entonces esto es un primer indicador. Claro, a la vez estamos viviendo dos hechos altamente preocupantes en términos económicos que van a tener impacto, por supuesto, en la política. El primer hecho económico es que estamos con reservas líquidas de menos 4.000 millones. Empezamos la semana con 90 millones, reservas líquidas netas, para que ustedes tengan idea de lo que significa en términos de importación. Antes del cepo había 35.000 millones para funcionar normalmente. Esto significa que estábamos con reservas para menos de 1 día y medio de importaciones. Digo para tener idea de la gravedad. Este elemento se suma a lo que muy bien explicaba recién, que no es una reglamentación. Han modificado arbitrariamente el algoritmo por el cual la AFIP define esto que se denomina, diríamos, capacidad económico-financiera, el CEF. ¿Para qué necesita el CEF el importador? Para poder entrar al CIMI. El CIMI es el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones que ha reemplazado a las viejas de Jai de Guillermo Moreno, ¿recuerdan? Si vos podés entrar allí, podés hacer pagos en el MULC, el Mercado Único Libre de Cambio, que es el dólar oficial a 100. Por eso la pelea. Si vos estás en cero, lo que han hecho es, el 26 de enero, hubo una suerte de apagón informático y ahí todos dijeron, no, es un refresh del sistema. Minga. Acá venía como Bertolt Brecht, ¿no es cierto? Primero se llevan a este, pero yo no soy, después se llevan a... Ahora me toca a mí y es tarde. ¿Por qué? Comienzo de año, ¿qué notaron ustedes? Se prohibió para todo el año la importación de autos de alta gama. ¿Sí? Nadie hizo ruido. ¿Por qué? Porque inclusive se esperaba antes. Claro. Se esperaba antes. Entre las PASO y las generales de noviembre se esperaba que saliera ahí. Lograron alargarlo. Después empezaron a cortar de esta manera que estoy diciendo yo, alargando la aprobación de CIMI, generando un cepo y ahora un cepo sobre el cepo, productos terminados. Y ahora ya se empezó a notar en insumos, partes y piezas, bienes de capital, etcétera, en el resto. Yo diría que en este momento hay un parate absoluto del tema importación, pero además yo llevo 40 años laburando en el tema comercio exterior e internacionalización de pymes. Nunca he tenido la cantidad de llamados que he tenido en este tiempo. Para que ustedes tengan idea, 1/3 parte de los importadores en la Argentina está en estos momentos presentando recursos de amparo. Miguel, me pongo en abogado del diablo. Dale. El gobierno cree que los importadores están adelantando importaciones para cubrirse ante una eventual devaluación, acceder al dólar oficial de 105 pesos y cubrirse ante una eventual devaluación. ¿Eso es así? Mirá, el gobierno sacó una explicación oficial diciendo esto que vos decís, no va a haber problemas, las importaciones están garantizadas para todo el año, pero también en ese mismo comunicado, Culfas ayer en la primera plana del diario dice, es verdad, ha habido modificaciones en el procedimiento de la AFIP. Después que la AFIP le había contestado a la Unión Industrial Argentina, no hay ningún cambio, lo único que hicimos es cargar, actualizar nuevos datos de las empresas. ¿Por qué? Porque la polinómica, ¿qué es? Intervienen varios factores. 1, ¿cuánto te comprometiste a importar? 2, ¿cómo es tu capacidad de pago, etcétera y demás? Tamaño, ¿para qué? Para evitar que entraran precisamente los, llamale, aventureros que quieren aprovechar esta brecha. Pero el problema es más simple. Lo que está ocurriendo es que se sigue insistiendo en el error de creer que operando sobre la micro vas a resolver los problemas de la macro.
Y acá está claro que así como no pudieron solucionar el tema de la inflación, ni con los controles de precios, ni con precios cuidados, ni con cualquiera de los mecanismos que hizo Feletti y compañía, de la misma manera en este caso no se puede resolver la falta de dólares apretando un torniquete un día, otro torniquete otro día. Pero el gobierno tiene otro problema. Yo recién, cuando hablaba con Marangoni, daba este ejemplo, que es el más claro, que el gobierno suele suspender o suprimir las exportaciones para que los precios internos no se disparen. Pasó con la carne. Sí, pero pasó con la carne. Sí. Pero ¿Cuál fue el resultado? Volvió a subir. ¿Pero por qué? Y perdiste 500 millones de dólares por supuesto, perdés mercados, obviamente. ¿Pero por qué? Y perdés, como decía Leandro, y perdés mercado que después te cuesta recuperar también. Por supuesto. Leandro, cuando hizo la explicación recién, yo me acordaba de este caso que vos traes. Claro. Porque en aquel momento decían, ¿cuál era el argumento? Necesitamos desenganchar los precios de la carne del valor internacional. Yo venía de estar en Estados Unidos. La carne en Estados Unidos está 3 veces en dólares lo que sale acá. En Unión Europea está 4 veces en dólares. Y aumentó muchísimo en los últimos meses. Absolutamente. Lo que tenemos desenganchado nosotros son los salarios, las jubilaciones, el poder adquisitivo nuestro. Esto es lo que tenemos desenganchado. En la medida que no haya una recuperación sostenible en el tiempo, que primero frene nuestro declive, ¿no es cierto?, y nuestra decadencia, y luego plantee políticas de Estado, como vos hablabas recién, con Marangoni, bueno, es muy difícil poder ver alguna luz verde al final del túnel, ¿no? Objetivamente. Miguel, el tema de la falta de reservas en el Banco Central, que es un problema, bueno, por el tema de los vencimientos de deuda, etcétera. Pero de alguna manera genera, entiendo yo, que en los mercados, la gente que hace negocio, que puede revitalizar o no la economía, empiezan a verlos demasiado débiles. Somos un rival arriba del ring que ya entra muy golpeado, ¿no? Absolutamente. Digo, no tenés ningún respaldo, como que vas a pelear y no tenés el banquito, no tenés nadie que te ayude, que te dé indicaciones, estás solo ahí peleando. Absolutamente. Y paradójicamente, este momento tan particularmente difícil porque estás en el momento del cierre de un acuerdo que es imprescindible que se acelere, nos encuentra en el momento de mayor debilidad, sin reservas en el central. La pregunta es, ¿por qué esto no se cerró antes? Bueno, esa es la pregunta. Digo, ¿por qué si terminamos haciendo este acuerdo? Claro. En definitiva, no es el acuerdo que prometieron, porque también vamos a decir todo. El gobierno nos decía, vamos a hacer un acuerdo a 10, 15 años. Facilidades extendidas. Facilidades, la sobretasa por el sobregiro que le Ni sobretasa ni más plazo. O sea, las dos banderas que tenía el gobierno que no se consiguieron. Ya no está. Conseguiste un acuerdo más corto, a mediano plazo. Como decía ayer, Claudio Lozano decía, es atrasar el default. Absolutamente. O sea, el default para avanzar. Absolutamente. Pero ¿por qué es esto? Porque lo que se ha conseguido es patear hacia adelante, no como quería Cristina, que era tipo, te doy sin pago alguno, te doy un pagadíos por 2 años y que se encargue el próximo gobierno, sino que acá lo que hay es una suerte de puente o un stand-by corto, o llamarle una nueva etapa a la Molina, siga, 2 años más, ¿sí? Y cuando terminemos esto, como nos van a haber girado pari passu los pagos que tenemos que hacer, al final de esto vamos a estar exactamente debiendo lo mismo que debemos hoy, 44.000 millones de más. Vos dijiste, Miguel, no se hizo el acuerdo que quería Cristina, pues se hizo el acuerdo que quería... No. Lo que reclamaba Cristina en el discurso era, muchachos, el año que viene, que es año electoral, yo no quiero pagar nada. Claro, bueno, de alguna manera lo que logró Alberto también es sacarse de encima la mochila hasta el 2023. O sea, el próximo gobierno tiene la absolutamente. tiene grosa, el próximo gobierno tendrá que discutir un acuerdo de facilidades extendidas. Y mirá para atrás, desde que asumió este gobierno en 2019, no pagaron nada. Absolutamente. O sea, este gobierno no es que, digo, se la pasan quejándose de la mochila que le dejó el gobierno de Macri, no pagaron nada. Digo, yo no me interesa defenderlo, pero porque por supuesto. La deuda con el FMI es cuestionable de todo punto de vista, quizás, por inoportuna, supuesto. Pero Macri, o el gobierno acá mismo, pagó 80.000 millones de dólares en los primeros 2 años. Absolutamente. De gobierno. Este gobierno no pagó ni el 10% de eso. Pero claro, creo que Marangoni, yo justo llegaba cuando él terminaba, él dijo explícitamente, acá hay una continuidad jurídica de los estados. Ni Macri tiene que hablar de el endeudamiento que dejó Cristina, ni ahora hay que hablar de endeudamiento que dejó Macri. Pero hablemos de números. Hablemos de números. Si te quejas de la mochila que te dejaron, pero la mochila está liviana porque no tenés que pagar nada,
Y en todo caso... hablaba de la mochila que tuvo el anterior también. Pero además nos vamos hacia atrás y venimos desde la deuda de la dictadura militar y entonces nos aferramos al fallo de Olmos. Yo estoy de acuerdo, vamos al fallo de Olmos, pero ¿y qué hacemos? ¿Yo qué le digo a mi cliente pyme? No, hay que esperar hasta que vayamos a los tribunales internacionales a ver si declaran... Es imposible. La realidad de la economía internacional es otra y mientras tanto las empresas se quedan sin financiamiento externo. Existe claramente, los gobernadores están presionando para que rápidamente se acuerde esto y esto es lo que yo creo da confianza para pensar que los diputados y senadores de esas provincias van a votar así, porque si no se para toda la obra financiada blanda hoy del Banco Mundial. Los intendentes del Frente de Todos dijeron que apoyan el acuerdo si no le sacan la plata de la obra pública. Eso también es un punto. Por supuesto. ¿Y de dónde viene esa plata de obra pública? Del Banco Mundial, del BID, de la CAF. Es obvio, de las multilaterales. Esas multilaterales le van a decir lo mismo que le dijo China y Rusia. No, muchachos, no los puedo ayudar hasta que ustedes no arreglen con el fondo. Miguel, recién decías que los salarios están desenganchados. El año pasado los salarios le ganaban a la inflación por muy poquito, luego de muchos años de perder. Este año el Ministerio de Trabajo parece que va a poner la pauta para paritarias de 40%, pero el promedio de las consultoras económicas da arriba del 50% de inflación. ¿Vamos a perder este año frente a la inflación? Yo creo que no solo vamos a perder frente a la inflación. Acá venimos ya con un ajuste que se ha hecho, claramente se bajó de un déficit fiscal del 7 o el 8 a un déficit del 3. Y ahora tenemos que ir a un déficit del 2.9 en un año, ¿no es cierto? Este es el primer tramo, que eso está acordado y ya no está en discusión. El tema es cómo se hace. Y bueno, y aquí aparecen las dificultades. ¿Por qué? Y aparece lo de la inflación. Porque podemos todos estar de acuerdo en la reducción del déficit fiscal. Lo podés hacer a dos puntas, en los egresos o en los ingresos. En los egresos el gobierno te dice, como dijeron hoy los intendentes, no señores, no se para nada, no hay achicamiento de gasto y mucho menos el de la obra pública. La oposición que te dice, ni un impuesto más y no aumentar los impuestos que ya están. Por lo tanto, no tocas ni ingresos ni egresos. Entonces, ¿qué pasa a ser funcional a ambas posiciones? El impuesto inflacionario, que me va licuando pasivos y obviamente esto significa que la inflación de piso, vamos a repetir la del año pasado, de piso, yo creo que va a estar más cerca del 60 que de los valores con que cerró el año. Licúa pasivos y salarios. Bueno, con esta gran noticia que nos deja Miguel, lo despedimos. Gracias, nos llenaste de optimismo por este 2022. No, hagamos un llamado. Yo quiero aprovechar cada vez que voy a algún lugar con la audiencia que tienen ustedes, de hacer un llamado a la responsabilidad de toda la dirigencia oficialista y opositora para que rápidamente se aleje el peligro de default y nos planteen la posibilidad de empezar a discutir políticas de Estado, como vos hablabas con él, que nos garantice un programa de estabilidad antiinflacionario y que por lo menos plantee un crecimiento posible. Ojalá. Gracias, Miguel. Chau. Miguel Ponce pasó por el canal de la ciudad. Bueno, vamos a hablar de una polémica que desató la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, al criticar, enseñarle a hacer periodismo a una periodista del diario de la Nación, Cecilia Devana, temas que realmente caen mal, porque no corresponden. ¿Qué funcionario dijo eso? Es en off, pero es ¿Perdón? una información. Es en off, Ajá. pero es una información de un alto funcionario Ajá, del que Departamento desconocemos. de Estado. Claro. Es parte del ejercicio periodístico. No, parte del ejercicio periodístico es que los off dan información y que hay que chequearlo con otras dos fuerzas independientes para saber si esto es verdad o no. Está confirmado, por eso está publicado. Que una fuente periodística dé una opinión y que sea tomada como la opinión del Departamento de Estado es toda una novedad en el ejercicio del periodismo. Está confirmado, por eso está publicado, portavoz. Por eso le estoy haciendo la pregunta. Confirmado con dos fuentes independientes, me imagino. Está confirmada la información. Por eso le pregunto si de parte del gobierno va a haber algún Mire, tipo Cecilia, de yo le quiero decir respuesta. con el mayor de los respetos y con muchos años de ejercicio periodístico que esta novedad argentina de que una opinión de una persona que no se identifica sea tomada como la opinión del Departamento de Estado de los Estados Unidos y que esto sea la tapa de un diario es toda una novedad para el ejercicio del periodismo. Bien, acá la polémica se dio de la siguiente manera. La Nación publicó una noticia, la firmó Jorge Liotti, director de política del diario de la Nación, muy bien fundamentada. Lo decíamos por razones profesionales, tanto Leandro como yo lo conocemos, Jorge Liotti es uno de los periodistas más serios que hay en la Argentina. No tenga la menor duda de eso. Pero puede ser que a la portavoz del gobierno le incomode contestar sobre una
una noticia planteada o con una base hecha en un off. Un off the record es cuando un funcionario habla pero no quiere ser citado en la nota. Un on the record es cuando un funcionario habla y su nombre, su testimonio queda marcado y se le da la autoridad del mismo a él. No es este caso, pero el off the record forma parte del ejercicio periodístico. Yo no sé si Gabriela Cerruti, que tantas clases de periodismo quiso dar en la sala de conferencia de manera muy autoritaria y la verdad que de mala manera, no tendría que haber hecho eso. Yo puede haber hecho, no contesto esto porque no me parece que esté bien no contestar si no me decís quién lo dijo. Sería una buena respuesta, si quiere hacerlo, si no quiere contestar, está en todo su derecho. Lo que no tiene derecho es dar clase de periodismo, menos ella. No es una gran periodista, nunca lo fue y no tiene por qué menospreciar el trabajo de muchos compañeros nuestros que están haciendo su trabajo acreditados en la Casa de Gobierno. Quizá Gabriela Cerruti no lo sepa, pero a través de un off the record cayó un gobierno en 1972 que fue el gobierno de Richard Nixon en los Estados Unidos. El Watergate, ese caso tan afamado que me ha llevado al cine, a libros, donde dos periodistas del Washington Post descubren y demuestran que el gobierno republicano de Richard Nixon espió a la Convención Demócrata, puso micrófonos para escuchar qué se hablaba en la Convención Demócrata, le costó el gobierno a Richard Nixon. Todo eso fue producto de una investigación periodística que terminó con un off de un funcionario que fue llamado Garganta Profunda en ese momento para no darle el nombre en cuestión. Garganta Profunda era una película pornográfica que estaba de moda en los 70, en esa época en los Estados Unidos, y se le dio ese nombre para no identificarlo. Años después se supo que era un agente de la CIA, pero tuvo la información, se publicó y fue tan grande el escándalo que cayó un gobierno. El off the record existe y lo debe haber usado Gabriela Cerruti en su etapa de periodista, como lo hemos usado muchos de nosotros. Y a veces un funcionario, puede o no, si quiere no contestar. Todo el mundo tiene derecho a no contestar una pregunta. No están obligados a contestarnos a nosotros, pero nosotros tenemos todo el derecho a preguntar siempre y lo que queremos. Así como ellos pueden no contestar, nosotros nunca vamos a dejar de preguntar. Lo que no merecemos es que nos den clase de periodismo, sobre todo desde un lugar tan burócrata y aislado de la realidad como el que tiene ella. Ya volvemos. Último bloque de Hoy Nos Toca, cortito, nos estamos yendo. ¿Qué te quedó en el tintero, Lea, querido? Daniel, hay mucha tensión entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos, el gobierno está convencido de que es inminente una invasión de Rusia a Ucrania. Está programada también una comunicación telefónica entre Biden y Putin para el día de mañana, ¿no? Mañana, para intentar desescalar las tensiones. Vamos a seguir ese tema seguramente la semana que viene porque hay altas probabilidades de que el conflicto escale. Bueno, la suerte que tienen ustedes, que seguramente la semana que viene el conflicto, bueno, la suerte no, ojalá que no pase nada porque nadie quiere una guerra, pero desde la cobertura periodística, un conflicto en Ucrania entre Rusia y Ucrania, con la participación de la OTAN y de Estados Unidos, van a tener a Leandro Dario conduciendo el programa porque me voy de vacaciones, así que él, que es un especialista en política internacional, va a estar a cargo del programa en un momento justo. Así que cualquier cosa te llamamos por Zoom igual, Daniel, si querés. Vos llamame. No creo que Vicu me deje atender, así que pero vos llamá que te vamos a poner igual. Que tengan un lindo fin de semana. Yo me despido, en 2 semanas vuelvo con Leandro Dario y el gran equipo que tienen acá de periodistas y de producción. Seguramente van a ser grandes programas, mejores que los que vieron hasta ahora. Chao, hasta el lunes.